redes, @AgofaTV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando me hacen años, sufro por un amor, cuando más me cuesta, necesito rock and Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en el Pensé que iba a saludarnos cuando yo me quedé ahí como el programa colgada. número 23. Y se ve que tuvimos un día de caída de Instagram hoy, ¿viste? Que Ay, queríamos sí. poner y no había modo, no sé si a vos te pasó. Bueno, estaba caído Instagram. Todo. Como que el mundo se cae cuando se caen las redes. Es terrible. Estaba meta fallar. Así que tuvimos que hacer un programita para poder subir el link. Sí, bueno, esperemos que la gente lo encuentre. Que no Seguramente. se Sí. encuentra, no se encuentra. Bueno, acá estamos finalizando el año ya más cerquita. Lo que queda de nosotras. Lo que queda de nosotros, ¿cómo estamos? Es como, ya a esta altura del año. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, sí. Lo mejor que puede. Igual tenemos Igual así estamos. levantadas, bellísimas. Sí, ya vamos a mostrar nuestros looketes Claro. porque realmente hoy estamos Amerita, sí. con Mucho. unos looks festivos, ¿sí? Con ideas para looks festivos y nos han puesto unos looks festivos muy lindos. Como para sacarnos un poco la pantufla, digo, para la Sacar un poco fiesta, la- ponernos un poquito y más para lindos. también sí. animarnos a, y esto también porque es un poquito, digamos que ya lo vamos a retomar en otro momento, pero animarnos a ponernos algo distinto, Sí. animarnos a jugar un poco, a vestirnos distinto. Pero bueno, ya es para un programa Está bueno interesante. para un programa, sí, Bien. sí, sí. Bueno, vamos a contar quiénes nos acompañan o querés Vamos. que veamos primero el título del episodio. Vamos a anticipar a la gente Dale. para que se vaya preparando que vamos a hablar de sexualidad y dolor, ¿no? A las mujeres del otro lado para que se queden ahí, todo lo que es sexualidad y dolor, vaginismo, dispareunia, dificultad en la lubricación. Bien, que es Vamos una a todo consulta muy frecuente. Sí. Y bueno, veníamos diciendo que íbamos a hablar de esto y bueno, hoy es el día que vamos a Y hablar. la realidad es que no, tendría que revisar, porque no me las acuerdo, lo vi más temprano. Nosotros subimos una encuestita Sí, que era si alguna vez habías tenido dolor al tener relaciones, y está medio cabeza a cabeza entre el sí y el no. sí. Creo que es un poquitito más que no han tenido dolor, pero bastante ahí cercano. Y entonces, digo, es interesante un Sí. tema así por las respuestas que hubo de Sí, la gente, ¿no? y las dos preguntas, ¿no? Lo del PAP, que después Sí. también lo vamos a ver, y el tema del dolor en los encuentros sexuales, que es una consulta bastante frecuente Sí. en el consultorio, tanto en el consultorio nuestro como sexólogas, como en el ginecológico. Claro, sí, por supuesto. Bien, vamos a contar Bueno. entonces un poquito quién nos acompaña en esta aventura. Vamos a empezar con Prana. Prana está enfocado en la mujer actual, teniendo un estilo urbano súper cómodo, prendas nacionales e italianas modernas, talles reales, prendas oversize para sentirnos únicas y sexys en este nuevo cuerpo post 40. Bueno, y como ya estamos en momentos de muchos eventos, despedidas, graduaciones y cenas, hoy Laura nos muestra un conjunto de palazzo negro clásico con una hermosa camisola de gasa estampada, increíble, con detalle de lentejuelas en el escote, lo cual es divino porque ni siquiera necesitas ningún tipo de collar porque ya ese escote hermoso, Lau, me encanta. Sí, es más, les cuento que Laura hoy fue a Prana y dijo, esto quiero, hoy fue a gusto de Laura, ¿no es cierto? Hoy fue a gusto de Laura, bien. Hermosa, Lau. Bueno, ya tienen ahí una idea de lo que pueden comprar en Prana para esta fiesta. Hoy fui y le dije a Fer, me gusta este. Me dijo, bueno, llévatelo. Bueno, Lore, ay, Lore, estás preciosa. La verdad, hermosa. Lore nos muestra un hermoso vestido de seda italiano, color blanco, fresco, liviano, ideal para las fiestas, y lo acompaña con un importante colgante plateado y dorado. Sí, la realidad es que muy, muy lindo. También las mangas. Increíble. Sí,
Hermoso, te queda muy... Te queda muy lindo. Y estás como para ir a recibir, yo hace un rato te decía, el año nuevo recibirlo en la playa de blanco. Con Yemanjá. Con las fiestas de blanco, como se Ponerlo en dice. Yemanjá. Bueno, en Prana encontrarás una atención personalizada para que te sientas cómoda y encuentres prendas súper modernas y cancheras para esta nueva etapa donde necesitamos aceptar nuestro nuevo cuerpo. La dirección es Montevideo 1868 y recordarles a todas, más en esta época que no estamos haciendo regalos a nosotras mismas, regalando a otras personas y todo, que sigue el 20% de descuento. Sí, aprovechen, ¿no? Porque es Aprovecharlo. un monto importante, un 20% Sí. de descuento, más en este momento que estamos con tantos gastos. Así que siguiéndonos a nosotras, siguiendo a Prana, está el 20% de descuento. Bien. Y hermosas, cómo nos han Muy luqueado lindo, sí. con estas Bien de ideas fiestas. para... La verdad que esto me gustó para Año Nuevo, re va, blanco. Viste que generalmente se hace lo que son las fiestas de blanco para Sí, Año sí, Nuevo. sí, es esa cierto, fecha, es así cierto. que, Y si no, bueno, el que se va a un crucero también tiene la fiesta de blanco. Así que ya saben, este es un luquete que pueden encontrar. para el crucero. Bueno, gracias Bueno, Fer por sí. luquearnos. muy lindo. Bien. Bueno, Vamos a hablar hoy vamos a hablar de sexualidad y dolor, vaginismo, dispareunia, falta de lubricación, causas, soluciones. Bien, vamos a ver primero la diferencia que hay entre lo que qué significa vaginismo y qué significa dispareunia. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos con uno y otro? ¿Querés? Claro, el vaginismo y la dispareunia está todo encuadrado en lo que se llaman trastornos por dolor, ¿no? La principal diferencia cuando solo estamos hablando de un vaginismo es que lo que se genera es una tensión involuntaria de toda la musculatura que está alrededor, sería del perineo, de la musculatura alrededor de la vagina, para explicarlo bien sencillo. Entonces lo que se genera es una contracción involuntaria de esa musculatura, o sea, se cierra de alguna forma, ¿no? No es que algo antes está abierto, pero claro, no pareciera como las fantasías que uno tiene, viste, más por los manuales cuando somos chicos, como que es un agujero, la realidad, un agujero, perdón, sí, como un orificio grande la vagina, no lo es. Bien. Pero hay una contracción involuntaria que eso lo que dificulta es el ingreso de cualquier cosa, sea de una penetración o de un pene, un juguete sexual, de algún dedo, colocarse algún tampón, los estudios ginecológicos también. O sea que en ese caso se habla de una contracción involuntaria. Eso es específicamente el vaginismo. Involuntaria justamente por esto, ¿no? O sea, se hace una contracción Sí. que no es a nivel de conciencia, no es que vos le Claro. decís, afloja, Mm. afloja, no, la persona no tiene una real conciencia de que está generando esta contracción que hace que no pueda haber ningún tipo, ¿sí?, de, como vos bien decías, penetración. Puede ser desde la copa, puede ser la copa menstrual, un tampón, o lo que fuera, y por supuesto afecta, como decíamos antes, en los chequeos ginecológicos. Claro. O ponerse óvulos si tuviese que hacer un tratamiento Sí, o algo sí, también afecta, ¿no? Sí. Bien. ¿Y la dispareunia, cómo la podríamos diferenciar? Y la en ese dispareunia caso? tiene que ver más con una cuestión más biológica y tiene que ver con un dolor causado por ejemplo, falta de lubricación, Ujú. y hay un dolor durante la penetración, pero que no es por una contracción involuntaria, no tiene que ver con un mal aprendizaje o con algo más psicológico de condicionamiento, sino que es fisiológico. Claro. ¿Querés agregar algo? No, que también pueden ser que genere dispareunia otras causales fisiológicas, que eso lo va a detectar en el ámbito de la ginecología, se detecta, Ya nos sí, van a decir. que ya en un ratito nos van a comentar ahí, que tiene que ver con que si hay algún hongo, alguna bacteria, alguna cosa, que bueno, ya en un ratito vamos a tener a Sí, la nos ginecóloga van a que decir nos va las a causas interesar, más frecuentes. comunes claro. que generan este dolor al tener relaciones Pero sexuales. en definitiva todo esto tiene que ver con esto de sentir dolor y el dolor también pensado en muchos casos como imposibilidad de, por ejemplo, tener relaciones sexuales, de disfrutar. Bien, lo que nosotros Porque cuando nos algo vamos está a- doliendo, esto que vos decías como de la activación que se genera hasta en uno, ¿no? En lo que muchas veces hablamos, estamos para ir a un encuentro que tendría que ser placentero, disfrutable, y ya a veces se genera este condicionamiento que otras veces me dolió, que me generó malestar. Está bueno explicar cómo funciona. Nosotros vamos a centrarnos más en lo que es vaginismo. Sí. En los casos que nosotros detectamos que hay dispareunia, nosotros siempre hacemos también interconsultas y derivamos Claro. para que haya un control ginecológico para ver si justamente hay alguna problemática que tenga que ver con lo fisiológico, pero cuando detectamos que realmente tiene que ver con vaginismo o nos derivan, en este caso, ginecólogas o ginecólogos por vaginismo, bueno, vamos a explicar qué es este proceso. Vos recién decías lo que era el condicionamiento, o sea, cómo funciona este condicionamiento. Es un aprendizaje, para que lo pensemos como de forma bien fácil, es un aprendizaje. O sea,
yo voy aprendiendo, mi mente, ¿no? Va aprendiendo de que frente a cierta situación pasa algo y por lo tanto, de alguna forma ya esto de estar condicionado es que responde mi cuerpo desde ese lugar, ¿no? Estos aprendizajes se dan en un montón de cosas. Digo, cuando aparece algún tipo de fobia a algo, ¿no? Cuestiones así, es como, no sé, la vez anterior que haya volado un avión, entonces la pasé muy mal, me descompuse, qué sé yo, y realmente la pasé muy mal, para un próximo avión ya voy a ir como activando pensando si me vuelve a pasar o cuestiones así. Entonces esto del condicionamiento, como acá estábamos hablando, que es una contracción involuntaria, de hecho muchas veces pasa, uno empieza a trabajar con las mujeres, no detectan el nivel de tensión que tienen contracción porque tensiona. Entonces algo, como decías, que se cierra, ya se va preparando, sería como para las siguientes veces se genera una activación de ese mismo lugar. Bien. Las causas de vaginismo son múltiples. Sí. ¿Sí? Entonces, se produce este condicionamiento, me anticipo negativamente, como vos bien decías en la fobia, me anticipo con la cabeza y digo, no pude y no voy a poder, y automáticamente genero una contracción. Después vamos a contar un par de ejercicios que son los claves, Sí. pero vamos a ver un poquito las causas, ¿no? Porque puede haber múltiples causas. ¿Por qué planteo esto? Porque la mayoría de las veces las personas creen que la causa única del vaginismo, y esto yo lo he escuchado, es porque ha habido alguna situación de abuso o de violencia sexual. No. Y en realidad no es exclusivo. Puede ser, sí, una causa, pero no es la única. ¿Qué otras causas? No, se me ocurre, por ejemplo, a veces crianzas que hayan podido ser un poco rígidas con respecto a la sexualidad. No lo hagas por deporte. Sí. Claro, por ejemplo. No, y además, digo, a veces uno escucha las frases que le decían madres o abuelas, Esta es una. pero no en ese sentido, o sea, más allá de ese sentido, pero también como en el sentido de que te va a doler, que te va a sangrar, digo, como una activación tanta. Entonces la persona llega a esos momentos como con un gran miedo. ¿Sabes qué? Me acuerdo también de haber trabajado con una consultante que le habían dicho que había tenido un desgarro. Claro, o sea, el desgarro, en lo que tiene que ver con una penetración, y porque era una relación heterosexual, había sido como lastimarse, como uno se lastima un poquito y que no es absolutamente nada. Cuando yo le pregunto, ¿pero vos qué entendés? Claro, pensó que más o menos le habían sacado una pierna, del lugar, le había quedado desgarro, porque vos pensás que algo que se rompe. Claro. Y esa chica que no había tenido ningún tipo de problemática previa, cuando le dicen, obviamente que no hay una mala intención, cuando le dicen, mirá, lo que tuviste fue un desgarro, que había tenido creo, un pequeño sangradito, y le dijeron, tuviste un desgarro, pensó que le habían sacado la pierna del lugar, más o menos, ¿no? A partir de ese momento empieza a desarrollar un vaginismo. Sí, me acuerdo esto de hace bastantes años atrás. Sí, también pensaba a veces tal vez niveles de ansiedad muy elevados podrían llegar a generar alguna cosa así. Sí. Muy elevados, centrado, por ejemplo, en aspectos de sexualidad, por supuesto. ¿No? ¿Sabes qué? Te sumo esto que decís, niveles de ansiedad elevados y personas con mucho control, con mucha necesidad de control que no se pueden relajar. Claro. Ese combo explosivo. Porque además, a mí me parece acá que es interesante pensar, nosotros nos hemos criado, o por lo menos digo yo, pero lo escucho muchas personas, muchas mujeres, como con el concepto de que, bueno, a veces puede doler, ¿no? Como medio la naturalización de que, no sé si vos lo escuchás un poco esto, ¿no? Bueno, y de hecho yo muchas veces me pregunto, por ejemplo, cuando doy clases sobre este tema, suelo preguntarle a las personas, porque lo que yo noto es que las consultas son como bastante tardías, ¿no? Mujeres que vienen tolerando mucho tiempo de cierto malestar o dolor, tal vez no un vaginismo total, entonces pueden algún tipo de juego sexual, un poquito, pero algo un poco más profundo les duele. Y aparece un poco como este concepto de que, bueno, como que es medio natural que en los inicios duela. A veces he escuchado, terrible, que le ha dicho algún ginecólogo a alguna paciente, bueno, aguantate un poquito el primer tiempo que después se te pasa el dolor. Sí, por supuesto. Sí, que esto estamos hablando aguantá, que después no te va a pasar. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra de un... Desconocimiento terrible. No, la validación de una violación, esto quiere decir, sí. ¿no? O sea, estás validando que la persona se la tiene que bancar por más que le duela porque está en un encuentro sexual. Entonces, digamos... Sí, no, y además un poco esta violencia sexual. Porque sí, y además esta cuestión de como de naturalizar el dolor. Y yo siempre digo, no tiene que doler. A lo que voy es que en el momento que se conecta con el dolor, se corta la respuesta sexual. Claro. Es decir, se va a cortar lo que es la lubricación y se corta la respuesta sexual. Por eso después también se genera un condicionamiento. Sí. O sea, si en ese momento hay dolor, pero después hay con ese vínculo con el que vos estás, un momento en el cual te podés relajar, podés charlar, podés seguir distendida diciendo, mirá, sí, me molestó un poco, porque hay una diferencia entre lo que es que te pueda molestar, que te puede molestar alguna postura, alguna posición sexual, a que te duela. Cuando te duele es necesario frenar el encuentro sexual. Pero si vos te encontrás con otra persona con la que podés hablar, todo eso se puede revertir. Claro. Porque puedes generar justamente el aflojarte y el relajarte.
Ahora, si vos lo que te dicen es bancala, Ujú. o sea, lo que te va a generar es que vos justamente te calles la boca y pase esto que vos decías antes. Sí. Demore mucho tiempo en hacer consultar. una consulta, Mm. porque aparte, digamos, también hay que ver los niveles de dolor. Hay niveles de vaginismo donde directamente no puede entrar ni un tampón. O sea, no Claro, es que sí. hay dolor en lo No, que es la no, no, penetración, sí. sino que no puede haber penetración. No puede ningún tipo de penetración, ni del dedo propio probar un poquitito, ni nada. Hay niveles como muy profundos o muy agudos Sí. de vaginismo y otros en los cuales tal vez algún dedo, algún tampón o algo se puede ingresar. Pero yo creo que eso es como una alerta que está bueno que tengamos en Sí, cuenta las mujeres, sí. ¿no? Dolor no tiene por qué haber. Entonces, No. si hay dolor, se frena y se revisa por qué está doliendo y qué está pasando. Y también esto que te decía recién, hablarlo con la persona con la que estás. Sí. Mira, che, me está doliendo. Bueno, podemos hacer otras cosas, podemos disfrutar de otras maneras. Y Mm. eso automáticamente relaja, porque cuando se quita la tensión de que tiene que haber una penetración, Mm. con lo que fuera, con un pene, con dedos o lo que sea, lo que tiene que ver con el condicionamiento cae. Ujú. O sea, toda esa tensión que se va generando, porque es tensión más tensión y más tensión, va aumentando el nivel de tensión cuando se quita esta alerta de que tiene que haber sí o sí una penetración, porque si no la relación no es completa, digamos, ¿no? Entonces, cuando se quita esa tensión, que de hecho es una de las cosas que nosotros trabajamos, Sí. digamos que no sea el falocentrismo, no sea Claro. lo más importante en un encuentro sexual, eso hace que automáticamente se relaje. Y si después quieren hacer otro tipo de juego sexual y de lo que fuera, seguramente se va a encontrar en condiciones más relajadas y con mejor intimidad. Y pensaba que esto mismo, nosotros nombramos varias cosas al inicio, ¿no? Dijimos, bueno, dispareunia, después lo vamos a charlar mejor con la ginecóloga, nombramos vaginismo y también dificultades en la lubricación, que en esta etapa es tan frecuente por cuestiones Exactamente. hormonales, ¿no? Exactamente. Y acá entra también un poco esta cuestión, como vos decís, obviamente que del dolor, porque cuando se está seca la estimulación, una zona seca puede doler, probablemente puede arder, molestar Raspar, mucho. claro, sí, por Sí, supuesto. y también cuando vos decías esto de que si nos salimos de ese foco específico, la misma persona se relaja, la pasa distinto, no necesariamente va a tener más lubricación, porque es una cuestión hormonal, entonces puede ser que eso continúe, pero va a pasarla mejor Bien, en el encuentro. buena aclaración la que estás haciendo. Sí, a ver, buena una cosa es la baja de lubricación por ansiedad, por supuesto, se puede dar, pero también por Que se cuestiones co- hormonales. Se puede cortar la respuesta sexual, entonces disminuye lo que es la lubricación. Claro. Pero lo que vos estás diciendo es muy importante, porque puede ser que no aumente, que después No. se pueden Se puede ya le vamos a trabajar por preguntar muchas técnicas, a sí, Nerina, la parte también Claro. de algunos lubricantes que se pueden utilizar o geles que se pueden utilizar. Pero es cierto, puede no haber mayor lubricación y sin embargo La pasa no es- bien la persona, la puede pasar bien. porque de alguna forma le sacamos el foco de lo que le genera como más temor, que es el dolor. Digo, a veces cuando planean esto, Hay me raspa, me tantas duele. otras partes del cuerpo que se pueden utilizar. ¿Sí? Sí. Que esto es cuando nosotros vienen en el consultorio y dicen, bueno, pero ¿cómo? Hay tantas otras cosas que se pueden hacer en un encuentro sexual. Digo, tenemos 10 dedos, tenemos nariz, Sí. tenemos lengua, tenemos pera, tenemos rodilla, pierna, todo el cuerpo Todo. se puede utilizar para estimular o para estimularse junto Sí. a otra persona y la autoestimulación hablar. Pero bueno, cuando otra persona también se puede utilizar cualquier otra parte del Vos cuerpo. decime, si no, esto es una pregunta, un comentario, más que una pregunta bien como heterosexual la que te voy a hacer, ¿no? Pero vos decime si en el consultorio no lo notás súper frecuente, por ejemplo, algún varón que tenga dificultad en la erección y que cuando te cuenta el encuentro sexual con su pareja es que apenas no tiene erección, se dan vuelta y se van a dormir. Bueno, con mala onda, frustración y todo. tenemos Entonces yo digo esta cuestión de no poder ver que hay otras cosas además. Tenemos un capítulo, digamos, un episodio que vamos a hablar del tamaño del pene, aparte, Sí. porque estamos escuchando mucho este tema de la importancia sobredimensionada del tamaño Claro. del pene y la presión que genera en ambas partes, ¿no? Entonces sí. Por supuesto que escucho esto y es como si ahí tenemos el doble problema. Puede haber vaginismo y a su vez puede estar combinado o con eyaculación precoz Sí. o puede estar combinado con una disfunción eréctil, digamos, también por toda la presión que genera. Claro, pero el punto es que encuentro cuando no sexual. se logra la penetración, por Ya supuesto, ya está. se terminó todo. Ya está, no hay Sí, nada ¿cómo más. se terminó todo? Bueno, es el falocentrismo. Claro. Entonces yo acá hay un punto para realmente tener en cuenta estas cosas y laburar. Pues, Y en, muy frecuente. en relaciones, porque hablas solamente de heterosexuales, bueno, homosexuales, bueno, entre varones. Claro. eh, Pasa yo y- hacia el mix en el sentido de nuestra sí, comunidad. Estamos de acuerdo. Sí, y, sí. y entre mujeres que puedan utilizar Sí. algún arnés o lo que fuera, depende la importancia que le estén dando
a la penetración en esa pareja de mujeres. Claro. Hay parejas de mujeres que utilizan y otras parejas de mujeres que no. Que no. Pero también existen en mujeres lesbianas, existe bastante el tema del vaginismo Sí. o los dolores alrededor de lo que tiene que ver con la penetración en general. O Sí, las sí. dificultades para hacerse un control ginecológico. Sí, que ya lo... Y otra cosa que nosotros charlamos, Lau, que fue Decime. fuera del aire, que era si existía vaginismo en mujeres de nuestra edad. ¿Te acuerdas que charlamos un poco de esto? Porque la población que generalmente consultaba era población, a lo mejor de mujeres más jóvenes que arrancaban con lo que eran los encuentros sexuales, y ahí empezábamos a ver, lo estábamos charlando Sí. entre nosotras, y ahí empezábamos a ver esta cuestión de vaginismo. Una de las cosas que le vamos a preguntar a Nerina es si en el consultorio aparecen mujeres más grandes, que incluso hayan tenido hijos o hayan tenido parejas, pero que aparezcan también con esta dificultad en un control que tenga más que ver con Buenísimo. vaginismo. Yo lo he visto, ¿sí? Y he visto separada lo que tiene que ver en un encuentro sexual, esta contracción involuntaria. En un encuentro sexual no aparece, o con un tampón no aparece, pero sí aparecen controles ginecológicos. Claro, pues para tener en cuenta esto, por eso yo nombraba en todo lo que podría aparecer, y a veces aparece en algunos, a veces aparece en otros, a veces aparece en todo. Bien. ¿No? Eso es como para tener en cuenta. Yo te Con vi nuestro- mirando así y dije, Sí. nos tenemos que ir con la segunda que nos acompaña, ¿no? Claro, vamos con Victoria. La más épica batalla de la historia ha llegado a su fin. Tus sueños y tus fantasías, tus luces y tus sombras. Tus ángeles y tus demonios conviven en un único lugar. Victoria Sexy. Victoria Sexy. Visítanos en victoriasexy.com.ar. Discreto, sutil, todas las puntas redondeadas. Miren lo que es, tiene una botonera espectacular, varias funciones de vibración. No sé si lo alcanzan a escuchar. Esto es un masajeador espectacular. Miren lo que es. Una especie de patito, lo pueden agarrar de acá. Va a servir para estimular próstata, clítoris, espalda. Lo pueden acompañar con un masaje. Todo lo que es la zona erógena, ya sea bustos, cola, próstata, clítoris, piernas, la planta de los pies, donde quieran. Además, tiene un diseño ergonómico súper discreto para llevarlo donde quieran. Bueno, justamente en los locales de Victoria, que sabemos que están Maipú 680 y 3 de febrero 1278, y en el Instagram es @victoria.sexy con doble Y, y también sigue el 20% de descuento, que aparte pueden comprar gift card para regalar, Sí. que se pueden comprar online, que se pueden regalar para ahora, para Navidad. Qué buen regalo. Hay de todo. Qué realmente, buen sí. regalo. Pero también otra de las cosas que hemos hablado cuando estuvo Victoria acá es que justamente para el vaginismo ella vende, por eso se habla también de dispositivos sexuales, que son justamente, hoy estoy mal con las palabras, así que pido disculpas, así estoy muy menopáusica. Empieza con D, a ver si lo logra. Yo te tiro de tipo pista. Empieza con D. Los dispositivos sexuales, no, pero hablo de la... Sí, decilo. Dilatadores. Me está haciendo un crucigrama parece. Son tantas letras. A ver si te agiliza, pero si yo te doy todo, te lo facilito. Tengo la entonces. niebla mental. La niebla mental. Bueno. Bueno, tiene justamente los dilatadores, Sí. que ella cuenta que trabaja también con muchos ginecólogos, y los dilatadores son dentro de lo que es el tratamiento para el vaginismo, y se utiliza también para otros tratamientos, que personas que han tenido operaciones de hemorroides, Sí. y para otros tratamientos también se utilizan, pero en el caso del vaginismo, cuando esta contracción involuntaria, yo hago este gesto porque es como que se cierra completamente y hay que ir trabajando para que esto vaya justamente distendiéndose. Entonces, una de las maneras que se va trabajando es con estos dilatadores y con toda una estrategia que uno le va dando a la consultante, que se le explica cómo se va Sí. a hacer, pero sobre todo es autogestionado. Sí, El sí, tratamiento. por supuesto. Está buena esta explicación que vos das, porque en definitiva, o sea, esto tiene tratamiento, tiene un buen tratamiento, una buena respuesta al tratamiento. Digo, cuando las personas lo hacen completo, tiene una muy buena respuesta. Y es un buen marco esto del autogestionado. Porque a veces sucede que, por ejemplo, yo me he encontrado con algunas mujeres que les cuesta mucho conectarse con sus genitales, mirarse la vulva y todo. Entonces dicen, bueno, sé que mi pareja me vaya ayudando. En un inicio está bueno hacerlo una. Después se verá otra etapa.
que entra la pareja, cuando hay una pareja firme, entra la pareja. Sí, ahí Pero, disiento en ¿en una qué cosita, si me disentís? permitís. Solamente cuando tienen un nivel de aversión muy grande y no Ah, se logra de otra manera, claro. entonces que empiece la pareja, si eso nos da Claro. como la derecha para arrancar, entonces se arrancaría así, pero siempre buscando después que Claro, que pueda la mujer conectarse. pueda aprender a conectar con el cuerpo, a registrar la tensión cuando se tensa, cuando se relaja, a ir penetrando de a poquito, por ejemplo, algún dedo, cosas así. Sí. Hay varios ejercicios que se van Eh, dando y los dilatadores también son una gran colaboración Y el en eso. ejercicio que no dijimos, pero ¿cuál es el ejercicio que aparte se da también para otras cosas que vamos a trabajar, que es todo lo que es suelo pélvico, vamos a invitar, digamos, para que hablen del tema, pero ¿cuál es el ejercicio clave? El ejercicio de Kegel. Muy bien. ¿Cómo es el ejercicio de Kegel, Lau? Y los ejercicios de Kegel es tensionar, sostener unos segunditos y soltar. Tensionar, sostener y soltar. Lo que ¿Qué es la parte musculatura? exacto. La forma de registrarlo es cuando estamos orinando, cortamos el chorro de pis. Esa musculatura sería, yo no hago fuerza ni con la panza, ni con las piernas, ni con nada. Es esa musculatura bien ahí, después obviamente no lo hacemos siempre con chorro de pis porque es tortuoso. No, y Es aparte la podemos tener una infección. Claro, es la primera vez como para detectar cuál es la musculatura que tengo que... Es como la fuerza para cortar el chorrito de pis. Y eso es tenso, relajo. Eso es tenso, como una relajo. especie de abdominal del Es que son introito. musculaturas que nunca utilizamos, la Bueno, por realidad. eso después sirve para lo que es suelo pélvico y todo, porque de hecho, para nuestra edad, hacer un ejercicio de Kegel Sí. de 50 repeticiones puede ser un minuto esto, 30 o 30 Mm. repeticiones. Cuando lo hacemos, yo lo puedo hacer acá, que me esté dando la cámara Claro, y no se nota. y no se va a notar. O sea, lo puedo hacer en cualquier lugar, en Mm. cualquier momento y empezar a practicarlo. Ya lo empezamos a practicar antes mejor, pero en esta etapa nuestra, más 40, más 50, hacerlo cotidianamente es un muy buen ejercicio justamente para lo que vamos a trabajar y vamos a hablar después con otros profesionales, que es lo que es cuando famoso que se nos escapa el pis. Sí, sí, Bueno, sí. es fortalecer justamente los músculos con el ejercicio de Kegel es muy También importante. para tener en cuenta que esto se trabaja mucho de forma interdisciplinaria. Entonces, en algunos casos en que se evalúa que es como muy avanzado lo que hay que trabajar, pues no hay un buen fortalecimiento del suelo pélvico y todo, se suele trabajar con kinesiología o fisiatría que se dedican específicamente a esa área. Por eso ya vamos a traer. Claro, pero en mal no definitiva- viene que ya lo empiecen a trabajar. Pero no, digamos, porque además es como cualquier otro músculo del cuerpo que lo trabajamos. Esto pasa que en general no lo solemos prestar atención, no lo solemos trabajar. Bueno, y vos sabés que yo voy a hacer stretching a un lugar y había ido a empezar a ver otros lugares para ir a hacer otra actividad física. Le digo a mi profe, que es divina, que yo le invité, pero no, por ahora no conseguí que venga. Entonces vos sabés que empecé a hacer un entrenamiento en boxeo en un lugar que fui. Entonces me dice, ¿vos qué estás haciendo? Entonces le mostré unos abdominales que me habían dado. Y me dice, no, para nuestra edad, estos abdominales en el piso, hacer así, es lo contrario que lo que tenés que hacer. Es preferible de costado, me dijo, porque justamente todo el core que se llama toda esta zona, es lo que nosotros tenemos que fortalecer por todo el tema del suelo pélvico. Ah, mira vos. A mí me pareció súper interesante lo que me Sí. dijo, porque yo había empezado a ese lugar y dice, no, yo te recomiendo que ya, a partir de determinada edad, anda a un lugar en que te hagan un buen chequeo y que las personas que te vean te den ejercicios acordes que vos Claro. necesites. Que es toda la zona, digamos, todo lo que ellos llaman todo este cinturón que está acá, dorsal, Sí. abdominal, es lo que tenemos que fortalecer, sobre todo a partir que entramos en la perimenopausia. Sí, y también esto de fortalecer el suelo pélvico, bueno, entra en lo mismo, se puede empezar a practicar, como vos decís, libremente, por aparte no genera daño ni nada por el estilo. Si lo estamos para haciendo nada. bien, pues yo siempre digo, la prueba es cuando hacemos pis, probarlo por primera vez, Bien. porque no tiene que molestar ninguna otra parte ni nada, Bien. así Como que bueno. conclusión de lo que estamos hablando ahora es, el vaginismo es molesto, Sí. genera dolor, genera un condicionamiento, o sea, que se va repitiendo, no es que se puede salir por arte de magia, sino que muchas veces necesita un tratamiento. No es necesario sentir dolor cuando tenemos un encuentro sexual, eso es No. fundamental. Y hay tratamientos que se pueden realizar, pero hay que hacer las consultas correspondientes Claro. y no dejarse estar, porque no hace falta sentirnos mal. El dolor es limitante, no lo vienen claro eso. Si nosotros sentimos dolor, tenemos que consultar. Bien, muy buena frase. Esta frase, acordate que vamos a hacer el recorte. Porque vos me dijiste que te lo diga. Entonces yo ahora te digo, Laura, cortá. Cortamos. Bueno, vamos con nuestros terceros auspiciantes, ¿sí? En pocos segundos les voy a resolver su regalo de Navidad. Vengan. Acá tenemos 6 opciones que te pueden servir de regalo. Botella de 750 centímetros cúbicos,
vaso de café térmico, mate que viene con bombilla y sacayerba. Para los chicos tenemos yo-yo, maceta para los fans de la jardinería y para los que les encanta la cocina, este especiero de 12 frasquitos. Y esas son solo algunas opciones, porque además tenemos todo esto para que vengan a elegir. Bueno, y aquí estamos. Vamos a contar de Ay, Paco. Gracias, Lau, que me metí, por eso te extraño. No te vayas, Lau. Mi parte Object Talk extrañas, Gracias. que la tengo ahí Ahora quiero siempre. que digas, ¿ves el reloj de ahí? Sí, ahí lo veo. Bueno, contemos entonces. Vamos a contar que son distribuidores que realizan venta al por mayor y menor, que tienen 2 direcciones en la zona centro, San Luis 1135, y en zona sur, Coronel Arnold 2740, y el Instagram es @envasestapaco. Bueno, Que también ahí se pueden hacer regalitos para las sí, fiestas, que hay de pueden ir a todo. comprar un montón de regalitos y aparte de eso, con muy buenos precios. Muy Así bueno. que muy recomendable. Bueno, ¿a quién tenemos acá? ¿A quién tenemos acá? O sea, yo creo que es una de las mejores personas de mi vida. Bueno, Pero no tenemos nada que ver entre una y la otra, como el apellido es casualidad. Pura coincidencia. Pero bueno, te dejo que la presentes a vos, porque a mí se me caen las babas, entonces presentala vos. Bueno, estamos con Nerina Admut, bienvenida. Gracias. Ella es médica especialista en ginecología, miembro del Programa Nacional de Tumores Familiares y Hereditarios, miembro de la Subunidad de Asesoramiento Genético Oncológico de la Unidad de Mastología del Grupo Oronio. ¡Wow! Bien, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas? ¿Qué tal? Claro, ahora entiendo. Hermana de Lorena. Vamos a ver, hermana de Lorena. importante. Y hoy viene con vos. Hoy vengo, sí. Bueno, lo único vos, Hoy acercate te voy a hablar, fíjate, sí, cerquita. ahí está. así. Fíjate a vos que salga bien. Por favor, a la gente que nos está mirando, en el caso que no se le escuche, yo tengo acá y veo qué dicen. Están bellísimas, me ponen acá. Gracias. Porque tengo una remera de prana también. Una Ah. prana. Ay, mira, te vamos a hacer que- No. Acá es suficiente, ya está. Vos la querés hacer desfilar, ya que está. No. Pero no, hermosa, mirá, Hermosa, mostrá esta muy parte. linda, Qué muy linda. sí. Aparte te cuento que tu hermana desfiló y hizo bailecito hace un rato, así que si vos querés también podés hacerlo. No, gracias. No. Ese rasgo lo heredó ella, el del ese bailecito, es ella, no vos. Yo no. Yo soy la persona seria. Bueno, pero tenemos un reel para la persona seria, ¿no es cierto? Sí, Uy, porque bueno, vamos a ah. hablar justo de temas Vamos a hablar de temas ginecológicos. ginecológicos, así que lo vas a poder mirar ahí en la pantalla, el reel que te preparamos. Espera un ratito. Ahora Bueno, Pero vamos a contar antes el tema específico. Ah, por favor. Sí. Vamos a hablar de dolor en en ginecología, Sí. causas frecuentes y cómo abordar. perfecto. sí, y aparte dijo que quería como por ahí hacer algunas acotaciones, que está bueno, que nos escuchó, que estuvimos hablando antes, como para poder ver qué cosas fueron las que te aparecieron a vos Sí. como importantes. Avisanos a vos, para vos, Neri. Y bueno, sí. Y sí. Pero vos decime, ¿para qué hay un biombo? ¿Cuál es la lógica? Y bueno, igual la realidad es que ahora casi nadie se pone el camisolín cuando le decimos si se quieren bien. descambiar, la mayoría de la gente no lo usa. Bien. Pero bueno, sí, pero es así, Claro, si no, no es podemos así. revisar. Es así. Es así. Bueno. No, de las acotaciones de lo que ustedes dijeron para Acércate ampliar- más por las dudas. Ah, bueno, para ampliar, con respecto al ejercicio de Kegel, en Sí. realidad lo indica el obstetra después del parto, Mm. para que se fortalezcan los músculos del perine. Y ni que hablar a nuestra edad, obviamente, que es mucho más importante. Es como los abdominales, ¿no? Mi hermana. Exactamente, ¿Viste? exactamente. Sí, pero es verdad que, bueno, yo ya los conocía de antes por la sexología, Sí. pero Acercate la base, perdón. como que la primera vez que me puse más hacia full a practicarlo, yo ya era embarazada, no después del parto, Tal cual. y la panza que me estaba como presionando, del típico que tosía que yo, y la gotita, y el obstetra me dice, Exacto. ¿qué es? Que le digo, sí, yo ya sé cómo se hacen, pero lo sabía por mi profesión sería. Claro. Pero si no, a veces como que no es algo que realmente, digo, Sí. ni en ninguna clase de gimnasio, ni en nada se suele dar. No. Sí, Como sí, que sí. No. quedan ahí la musculatura. Sí, yo tengo entendido, y esto para los que sepan me lo van a decir, que en yoga, que se trabaja justamente con respiración, Exacto, sí. se terminan contrayendo incluso
¿sí? Los mismos músculos que contraemos con Kegel. Ajá, yoga. sí, se conté. Y en Pilates también. Sí, Eso me lo dijo Agostina Olivera. Sí, a mí me lo dijo, mira, a mí me lo había dicho la profe de yoga, como que se trabajan todos los músculos, incluso ciertos músculos abdominales que uno no trabaja, Buenísimo, ese tipo de sí. abdominal que no trabaja nunca, con la respiración. Bien. De hecho, hay unos ejercicios que se llaman hiperpresivos, que no es muy común de hacer, que trabaja con respiración también. Bien. Pues yo para que chusmeen un poco, Para que miren un para que poco. piensen, ¡qué chica culta! ¿Cuánto que sabe? Todo lo que puede decir. Bueno, Bueno, ¿es frecuente o no? ¿Qué cosas son frecuentes? ¿O qué otra cosa querés de algo que hayas escuchado, querés acotar algo más? Sí. Cuando ustedes hablando del tamaño del pene, que lo van a hablar más adelante, Sí. yo lo he escuchado también como pregunta de las pacientes si puede ser que les duela en el momento de la relación sexual porque la pareja tiene un pene muy grande. Bueno, yo ahí les respondo, descartando obviamente las causas Claro. médicas, les respondo que el fondo de la vagina, que ustedes seguramente lo habrán nombrado, no tiene sensibilidad y siempre le hago el mismo chiste, si no estaríamos todas felices con un tampón o la copita menstrual teniendo orgasmos. Y no tiene que ver con el tamaño del pene, por una cuestión de sensibilidad. Sí, igualmente en el tamaño, lo más importante que puede molestar o doler es el ancho del pene. Exacto, y no el largo, ¿no? exacto. Que es Pero bueno, lo preguntan. Sí. Igual vos tenías alguna pregunta, pero van a quedar después cuando hablamos del tamaño del pene. Sí, en su momento que habíamos dicho, ya vamos a hacer un la programa vamos- completo. Ya vamos a empezar a... Bueno, ya para los que están... Si nos quieren dejar mensajes en el Instagram Sí. o por el WhatsApp, que es 341, más 549, 341 215 2359. ¿Digo bien? 2359. Bueno, nos pueden dejar las preguntas, sobre todo de este tema, que tiene que ver con el tamaño del pene, porque yo lo escucho un montón. Sí. O sea, quiero que opinen y me digan, a ver, ¿para quiénes es importante? ¿Para quiénes realmente es Claro. relevante? ¿Qué cosas son las que... Denos opiniones. Siempre, por supuesto, va a ser anónimo. A nosotros no nos interesa decir Claro, quién es, sí. sino la participación. Porque vamos a ir preparando un programa específico. Para enero sobre vamos esto. a hablar sobre el tema. Como para arrancar, Ujú. ¿cuáles podrían ser las causas, sería como más frecuentes que vos solés encontrar cuando hay dolor en tu consultorio? Si alguien te comenta que siente tiene dolor, dolor. por ejemplo, en relaciones o cosas así. Por lejos, las más frecuentes es el flujo, la infección, la vulvovaginitis, ¿sí? Bien. Producen mucha irritación en la vulva y en la vagina, sobre todo la candidiasis es lo más característico, y entonces hace que la penetración y la relación sexual sea dolorosa. Es Claro. muy, muy frecuente. Claro. Después hay otro tipo de infecciones ginecológicas que producen flujo, pero no se relacionan tanto con tanta inflamación como sí la candidiasis. Otra de las cosas que por ahí produce mucha inflamación o mucho dolor es cuando hay herpes, lesiones herpéticas. En general ya ahí no pueden tener relaciones sexuales porque produce un ardor y un dolor muy, muy intenso. Te hago una pregunta al respecto, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces personas que tienen recurrencia de, por ejemplo, el caso de los herpes que se curan y después vuelven a tener, Sí. vuelven a tener. Esto tiene que ver con un bajón de defensa, tiene que ver con una reinfección porque su pareja sexual no se trató. No, tiene que ver con una cuestión de las defensas del paciente y también tiene que ver con la potencia que tenga el virus. A veces está como más despierto, más potente y hay que tratarlo. Y eso está bueno aclararlo porque en las mujeres más 40, que por ahí inician una relación sexual con una nueva pareja, no usan preservativo, se Sí. confían Sí. y entonces, bueno, empiezan a aparecer este tipo de infecciones y hay que diagnosticarlas, por Y supuesto. sabemos que aparte hay otras que no son tan detectables. En el caso de tener una pareja sexual hombre, no se detecta tanto que pueda tener alguna ITS, una infección de transmisión sexual Exacto. visible. Claro, sí, ahí siempre Y importante. es importantísimo usar un preservativo. Y esto que vos decías como primera causa, la más frecuente, la candidiasis, Sí. ¿no? También a veces he escuchado en algunas mujeres como mucha recurrencia. Que Sí. como que muy seguido vuelven a tener. Sí, la candidiasis tiene una recurrencia de un 30%, entonces alto. nosotros lo tratamos y puede aparecer. Eso se lo aclaramos la mayoría de los ginecólogos a los pacientes porque lo típico es que después se automedican y bueno, y ahí con la medicación de óvulos que compran en la farmacia, que por ahí no tienen el antibiótico que corresponda, se rompe el equilibrio de la flora vaginal y entramos en un círculo que no se Claro. termina nunca de tener infecciones. ¿La causa? La causa de la frecuente? candidiasis es la Candida albicans, es un honguito. Que Ah, se, un hongo. pero se puede
como se dice, contagiante, ¿en qué circunstancias? En general puede formar parte de la flora vaginal y cuando hay mayor humedad, que es el clima que acá hay en Rosario, Ajá, más sí, usar, le escuché por de ejemplo, eso. Usar malla mojada. Exacto, ropa interior de lycra o entrenar y dejarse por ahí las calzas después de entrenar, todo eso facilita. Me van ocurriendo preguntas. Usar Vos te estás protectores haciendo una diarios. consulta gratuita acá, me Yo la parece. tengo usar protectores diarios. Sí, los protectores diarios se pueden usar, es Sí. mejor usar un protector a que quede la bombacha húmeda, Bien. pero protectores siempre sin desodorante, que ahora ya vienen todos sin nada. perfume. Claro. Hay gente que es alérgica al pegamento de por ahí del protector, entonces, bueno, a veces no se pueden usar, pero eso ya es por una Sí, cuestión ahora de yo he visto que hay alergia. algunos reutilizables que se lavan y que están hechos Sí, como de algodón. Exactamente, Ese sí. tipo de causas que vos decías. Tenemos Yo estoy por ahora pensando. dos, ¿no es cierto? Claro, por ahora dos que dijiste. La, Sí. la viral sería del Sí, el herpes y después sí. la bacteriana. Son las más frecuentes. Las más frecuentes. La mujer lo detecta en general con el dolor, por ejemplo, o hay un cambio en el flujo, o viéndose con un espejo. Digo, ¿cómo generalmente es más fácil detectar que nos está pasando algo de eso? O lo que aparece rápidamente sí, el dolor. El herpes es el dolor. Puede El empezar dolor. primero como un ardor y después dolor. Y la candidiasis en general empieza como un ardor o picazón, o las dos cosas, porque o sea, un síntoma menor sería picazón y cuando ya está más elevado la sintomatología es ardor, y si intenta tener relaciones sexuales, en general aumenta ese dolor. Bien, Ah, bien, buenísimo. bien. Entonces vimos dos causas. ¿Qué otras causas frecuentes hay? Bueno, otras causas de dolor puede ser la endometriosis, Ajá. que es una entidad que no es tan frecuente en la población, pero en general una mujer más 40 ya tiene el diagnóstico de endometriosis. Se caracteriza por menstruaciones muy dolorosas, que no calman con los que compramos habitualmente, los analgésicos que compramos, y aparte el dolor aparece cuando estamos menstruando, entonces ahí es una gran diferencia. Y sí puede haber dolor durante la penetración, un dolor se llama muy exquisito en la parte posterior de la vagina, porque a veces hay implantes en esa zona de endometriosis, que se llama, bueno, la zona se llama fondo de saco de Douglas y produce un dolor muy, muy puntual durante la penetración y a lo mejor no se manifiesta en ningún otro momento. Ajá, bien, interesante. O sea que específicamente aparece eso, igual se debe consultar, ¿no? Como Sí, siempre Sí, estamos hablando. claro, pero eso en No general... que no aparezca otras cosas, sino es algo para... Exactamente, sí. Bien. Tener miomas, digamos, ¿esto puede generar alguna molestia o es más? El mioma es una parte del músculo del útero que crece más, o sea, en forma anárquica y crece más. Depende del tamaño de los miomas. Si Bien. los miomas son muy grandes, duelen porque comprimen. Si crecen hacia adelante la vejiga, si crecen hacia atrás los intestinos. Pero no duele el mioma en sí porque produzca dolor en el útero. Y sí pueden estar relacionados, según también la ubicación, con mayor sangrado. Bien. Pero no dan un dolor durante la relación sexual, sino un dolor de otro Sí. tipo. Bien, bien. Cuando son muy grandes, obviamente. Y pensaba, porque acá estás diciendo todas las causas que tienen que ver más con aspectos fisiológicos, biológicos, ¿no? Cuando no aparecen esos aspectos, por ejemplo, digo, vos podés detectar en una consulta si la mujer tiene un vaginismo, ¿te das cuenta? Sí, sí. Muchas veces, bueno, porque comentan de que tienen dolor y vienen constantemente preguntando por flujo muchas veces porque notan que hay algo raro pero no saben qué es y no le encontramos nada. Obviamente uno pide cultivos y vienen todos negativos. O sea, una vez que descartamos cualquier otra causa ginecológica, entonces la conclusión es que sí que es vaginismo. Claro. Y en lo que tiene que ver con el control específico. Al revisar, sí. No es muy frecuente que no podamos colocar un espéculo. En general sí se puede colocar un espéculo y también uno puede colocar un espéculo cuando las pacientes nos advierten, ponerle un poquito de silocaína en gel o inclusive un poquito de vaselina para que se deslice más fácil. Eso no altera para nada el resultado del Papa Nicolau porque hay que tomar una muestra del flujo de la vagina y muchas veces si ponemos algún producto se altera, pero eso no pasa nada. Bien. Y puntualmente pacientes que no se pueda colocar un espéculo, a mí ya con 30 y largos, bueno, no hay que decir cuántos años, tengo 56, con 32 años de ginecóloga, 33, me tocaron 3 pacientes puntuales que tengo que tomarle el Papa Nicolau con un hisopo, porque bueno, uno tiene que elegir entre no tomarlo y tomarlo, no es la forma correcta de tomar el Papa Nicolau en absoluto, pero bueno,
en No, caso. te preguntaba porque Estaba mirando hicimos porque tenés una... preguntas. Claro, Perdón. nosotros hicimos una pregunta que tenía en Instagram que tenía que ver sobre, en una palabra, habla de tu experiencia con el PAP. Ujú. Y salvo alguna que fue no me genera nada, después otra chica que dijo, charlamos con mi ginecóloga mientras me hace el PAP, me mato la risa y no pasa nada. Después la mayoría tenían que ver o con dolor, o con incomodidad, o con que es algo feo. No digo, Sí. desde esa cuestión, y de hecho yo conozco algunas mujeres que se tensan mucho en ese, tal vez no tienen mucho malestar en otros momentos, pero se tensan mucho en ese momento, ¿no? Sí, como la sí. sensación Sí, que genera con mucha tensión. es un momento incómodo, obviamente, no es cómodo, pero bueno, por ahí uno trata de hablarles, de hacerle preguntas y por ahí preguntarle cosas que tengan que pensar la respuesta como para distraerlas un poco. Y en general, o sea, molesta, obviamente, no es que no Claro. va a pasar nada, pero la mayoría de los pacientes también. Yo siempre digo, cuando me dicen, ay, no me dolió, y en manos expertas siempre hablo y sí. Bien, bien. No, pero sí, hay pacientes que les molesta, obviamente, Bien. y que sienten dolor con el espéculo, entonces uno tiene que elegir un espéculo de tamaño más pequeño, y con esto que les digo, colocarle Claro. silocaína o un poco de vaselina para deslizarlo, Ujú. y en general se puede hacer. Es muy raro que uno no pueda hacer un Papa Nicolau por no poder colocar el espéculo. Sí, igualmente también, digamos, la necesidad de hacer un testeo. O sea, que si hay una mujer con vaginismo o con algún problema que sea posterior o de haber tenido encuentros sexuales, y es necesario, o sea, aquí hay que hacer el tratamiento como para que Ujú. pueda hacerse un control y un Exactamente, chequeo. Es tenemos que como hacer- las personas que tienen temor a la extracción de sangre, y bueno, necesitamos trabajar con esas personas para que Sí. puedan... Sí, yo estaba pensando, yo tratamiento. con una chica estuve hace unos años trabajando específicamente porque ella sería en el momento tanto no le interesaba por algún otro tipo de práctica y no usaba tampón, no le dificultaba demasiado, pero quería hacerse los controles y veía Claro. como un limitante en eso. Sí. Y estuvimos haciendo un tratamiento para vaginismo para que ella pueda acceder de alguna forma Claro. al control, porque además le Ajá. generaba mucha, como lo que hablamos esto del condicionamiento, mucha atención previa, digo, ya como empezar a sacar el turno, ¿no? Y como Sí, toda una tal cuestión cual. que llega sumamente tensa al momento. Claro. Por eso es tan importante, bueno, la interdisciplina. Primero, por eso no podemos decir es vaginismo sin haber hecho No. una interconsulta, y también en el caso son los digamos, los ginecólogos son quienes lo detectan o quienes nos hacen la derivación, digamos, con un diagnóstico más certero, ¿no? Después de haber hecho todos Sí. los estudios y decir, mira, esto es dolor, bueno, esto sí tiene que ver con un Sí, vaginismo, pensaba ¿no? que tal vez en lo que tiene que ver más con aspecto de dispareunia, ¿no? Donde hay alguna causa Orgánico. orgánica que se trabaja directamente, hay veces que necesitan hacernos alguna derivación porque ha quedado algún tipo de condicionamiento al Sí, dolor, sí, ¿no? sí, sí, La causa sí, se sí. resolvió de alguna manera, pero la mujer frente a la Sí. situación ya genera el condicionamiento y el temor a que le duela. Ahí tenemos ejemplos bien claros de cómo se puede generar un vaginismo post, ¿sí? Sí. Una situación de dolor en un encuentro Claro. sexual, Ujú. porque se empieza el circuito de evitación, Sí, entonces se puede terminar en un vaginismo, claro. o Sí. por lo menos en dificultades para un encuentro En sexual. A lo mejor dificultades, no sí. necesariamente un vaginismo muy importante, pero sí, digamos, Sí. en Sí, esto sí, de no sí. de relajarse, esto que ella decía, bueno, le hablo otra cosa para que se distraiga mentalmente, que es una estrategia para que la mente no esté activando el cuerpo. Exactamente. sí. Entonces, bueno, me distraigo de alguna manera para... no sé por qué se me vino la imagen de una película, que era, no sé si la vieron, la que llama algo del guerrero, bueno, está muy buena. Pero en un momento él estaba preocupado por no Algo sé del cómo- guerrero. Sí, no, Algo el del- camino del guerrero, el camino del guerrero, pero es muy buena ah. la película, es vieja, pero muy buena. Es bastante drástica el ejemplo que voy a dar, pero bueno, él estaba preocupado por algo, de que no sé qué le había pasado, no me acuerdo qué es lo que le había sucedido, y de repente agarra él y agarra así, ¡truc! Le tira el celular al lago. Entonces esa preocupación que tenía respecto de lo que le estaba, en ese exacto. momento se directamente desapareció y su único problema era que su celular Estaba en el agua. estaba en el Exacto, agua. exacto. Sí. No digo que la gente lo empiece a hacer, pero No, está no, bueno. no tiremos celulares al agua. Bueno, pero puede ser una estrategia. Me diste Sí. ideas para, Claro, sí, para me mañana que voy a parece que se te aplicar en rompió el celular. consultorio. Trac, Si no agarrás y no se le pegas un golpe en la pierna. Dices, ay, me da pena, Claro, y lo haces. sí, sí. Es que la realidad es que eso, cuando nosotros tenemos dolor en alguna parte del Sí. cuerpo, o temor, o al dolor, o algo,
ponemos toda la energía ahí, focalizamos todo el tiempo. Sí, pero les genera mucha inquietud cuando nosotros, por ahí, me pasa a mí con las pacientes que les digo, no encuentro ninguna causa y tengo que elegir las palabras para decirle que tiene que verla un sexólogo, o sea, una sexóloga, y ahí pasamos el nombre de ustedes. Pero bueno, eso sí noto mucho, que cuando le decimos que no le encontramos ninguna causa, le decimos, hablo en plural, a mí me pasa en el consultorio. Sí, porque ahí tenemos... Es como que tienen que encontrarle una causa, Es más fácil. Sí, yo pensaba que es más fácil. Y pasa mucho también con mujeres más 40 que por ahí tienen una nueva pareja, es como que estaban acostumbradas a zafar de la expareja por distintas situaciones, que obviamente se rompió el vínculo y todo lo que ustedes explican espectacularmente. Y cuando empiezan con una nueva pareja, es como que les cuesta y vienen a buscar una causa orgánica. Sí. Claro, es más fácil porque, me tomo esta pastillita y ya está. Exacto. Lo que le vamos a decir, creo que es re importante, que lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir, lo hemos dicho antes, que es que no tengan miedo de consultar, porque en verdad, digamos, se la pasa mal, pero se puede hacer un tratamiento y se puede mejorar muchísimo. Sí, yo les digo que es lo único gratis que existe, el sexo. Igual voy a arrancar un poquito más tarde, así que tenemos... Pero me suena Jingle Bell, Jingle Bell. Me da falta para Navidad, hacer el bailecito. Y acá ya estamos con todos los... Claro. Y pensaba, dentro de estas distintas causas que vos planteaste y todo, ¿hay algún cambio o algo que se note más en mujeres más 40, que aparezcan más? No sé, tal vez por los cambios hormonales que haya o... Bueno, sí, lo de la sequedad vaginal, obviamente, que ustedes ya nombraron. Eso eso quedó pendiente. Que hay tratamiento, eso es lo importante. O sea, la sequedad vaginal, más que dolor, produce molestias, por lo menos lo que vemos en general en el consultorio. Y muchas no preguntan, lo tenemos que preguntar nosotros, que es nuestra función preguntarlo como ginecólogo. Si tiene molestias al tener relaciones sexuales o incluso si va a orinar más seguido, muchas veces también es por la falta de lubricación en la vulva. Y los lubricantes... Eso lo sabía. Sí, los lubricantes vaginales y sobre todo los óvulos o las tabletas vaginales que usamos con hormonas o las cremas, sirven para mejorar, nosotros decimos el trofismo, o sea, mejorar la elasticidad de la piel de la vulva, entonces ayuda tanto a la penetración como, por ejemplo, a la sensación de tener ganas de hacer pis a cada rato. Pero ¿por qué motivo? Eso no me quedé. ¿Por qué motivo hay mayor ganas de hacer pis? Porque la uretra está muy próxima, está dentro de la vulva, y como hay menor estimulación del estrógeno por la menopausia, esa piel se empieza a secar. No de golpe, o sea, entonces si uno lo va lubricando con cremas y con óvulos que contengan hormonas, o sea, que reemplazan al estrógeno natural, se mejora muchísimo, muchísimo. Y tengo dos preguntas específicas de Instagram. ¿Viste esta cosa? Una vez los ríos, o sea, que te debo decir, no, es un desastre. Dos preguntas de Instagram. Claro que acá nos perdimos una que estaba re buena antes sobre vaginismo. Una que planteaba que esto para la lubricación, si hay baja lubricación, hidratarse muy bien mejora la lubricación de la vulva. Absolutamente. ¿Hidratarse sería tomar agua? Claro. Mira, empezamos. No, pues yo lo pensé, la piel entera es verdad, pero es como que algo tan, no lo he escuchado tan así específico. Yo tampoco. La botella completa. Bueno. Esa era una. Hidratarse con agua. Con agua. Claro, Laura, por la duda. No necesariamente. Pero bueno, sí, con agua. Y la segunda que he escuchado, por ejemplo, pasarse esto como más tipo naturista. Por ejemplo, un aceite de coco o algo así que ayuda a la hidratación. Todo aceite lubrica. De hecho, por ejemplo, yo a las pacientes, por ejemplo, cuando tienen lesiones con herpes o cuando tienen por ahí lastimada la vulva, les hago pasar el aceite Johnson, el que se usa para la colita del bebé, que ese lubrica, humecta y aparte cicatriza un poquito. Hacemos el chivo de paso de Johnson y Johnson. Sí, que nos pagan. No, porque bueno, es algo que compramos en forma de venta libre y no tiene ningún medicamento. O sea, que cualquier aceite... Sí, debería. No sé específicamente el de coco. Yo he escuchado el de coco. Lo único que me da miedo, es que por ahí se compren alguno que tenga perfume y todo perfume irrita en la vulva. O sea, no va nada con perfume en la vulva. No. De hecho, tampoco los jabones. Yo lo he aprendido porque acá
Ni Sí. siquiera jabones. Claro, jabón blanco, el de pan. Sí, ¿no? pero ahora los dermatólogos, antes recomendamos el jabón el pan blanco, pero ahora como le ponen cositas para Sí, que es tengan, verdad. no sé, aromas o bueno, o que blanqueen la ropa, ahora lo que recomiendan los dermatólogos es el jabón, otro chivo, el importa. DAB blanco, Bien. el común, el Sí, que que es usamos, bien cremoso. ese. Perdón. Después que, si quieren gastar en otros, bueno. sí. Quedó una pregunta que me parece importante decirlo, aunque sea nombrarla rápido, porque preguntaban, y nosotros no lo dijimos, Lau, y es muy importante, que es en las situaciones de vaginismo, cuál es el rol que tiene que cumplir la pareja, o qué rol, o cómo puede acompañar la pareja, si tiene una pareja, esta mujer con vaginismo. Y yo creo que es súper importante porque lo nombramos medio al pasar. No, pero sí, a ver, la muy, realidad muy es que importante. la primera indicación que yo les doy cuando vienen en pareja, por una cuestión de vaginismo, y es una pareja que tiene Te paso prácticas, para que también y es acá una Nerina- pareja que tienen prácticas de penetración, la primera indicación que yo les doy es que dejen de tener penetración. Exacto. Esa es la primera, o sea, Ujú. pueden hacer todo lo que tengan ganas en el juego sexual, pero es como tipo prohibición, entre comillas, así sacamos también esta preocupación en la mujer de la mente. Después yo no sé si vos estás pensando, digo, acá lo que yo pienso en pareja, acompañamiento, no Bien. estar insistiendo, No que estar dale, no insistiendo, probando con dedos, con no esto, con lo otro, presionar. si no hay un acuerdo. Y en muchos casos No también, presionar, después se le, sí. claro, se le incorporan lo que es la terapia, se la convoca para ver también cómo es ese vínculo, si hay Sí. presión o no presión, y cómo se puede enriquecer todo lo que tiene que ver con la sexualidad de esa pareja cuando no hay penetración. Entonces Sí. lo que se busca es que colabore, que esté, porque muchas veces se complementa esa mujer con vaginismo, como lo dijimos medio al pasar, en el caso de si hay un varón de pareja o un varón con poca experiencia, estamos hablando de gente joven, o un varón que viene de relaciones a lo mejor en donde era solamente de penetración muy automática y no había nada más, o también con una eyaculación precoz, o con una disfunción eréctil, o con alguna otro condimento. O por ahí, por lo menos yo he tenido consultas que las mujeres eran violadas literalmente por los maridos y ellas lo naturalizaban porque venían alcoholizados o drogados. Eso se ve terrible. mucho, Bueno. se ve mucho. Y vienen porque tienen flujo, porque les pica, porque les arde, porque les molesta y en realidad están pidiendo ayuda para otra cosa. Por eso está bueno cuando vienen al ginecólogo, pues nosotros tenemos que aprender a escuchar a las pacientes Sí, y y saber entender que derivar. porque estén casadas, eso no da derecho a tener un encuentro Nada, sexual claro. sin consentimiento. Pero esto es muy frecuente el considerar, porque de hecho, convengamos que históricamente la ley no consideraba que era una violación si había un matrimonio, Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, de hecho, todavía el matrimonio esto... no estaba consumado. Claro, todavía esto en el imaginario social muchas veces está, de que si es la pareja Sí. formal, Sí. viste, podría como disponer del cuerpo libremente, pareciera. Y con respecto a lo que ustedes dijeron, el dolor en la primera relación sexual, Sí. que por ahí no es para Sí, la sí, población sí. más 40, sí me pasa, y es increíble que a esta altura, digamos, del año 2024, que por ahí consultan las chicas y preguntan si les va a doler la primera vez. Pero Bien, bueno, qué bueno eso que es para otro pero programa. qué bueno que te lo consultan, ¿no? Sí. Sí, pero digo, acá por eso yo hablaba hace un rato de los mandatos que vamos escuchando y que vienen como circulando Sí. con respecto al dolor, a la sangre, a un montón de cosas, viste, que Bueno, antes viste que se manchaba, tenías que mancharla. Sí, algo para y mostrar. el que se te perfora El himen, que ya viene perforado de fábrica porque por ahí sale la sangre, pero... y bueno, Claro, sí, es que sí, por supuesto, claro. Sí. Así Pero que está bueno. toda la teoría así con respecto a esto de... Aparte del también himen. las palabras que se usan, que se te perfore, dime, es como esta sensación de que va a haber un taladro. Sí, no sé. perfora una ruptura o algo. Claro, tipo como el desgarro que yo sufrimiento. decía antes. Exactamente. Tipo sufrimiento, pareciera, ¿sí? Claro. Yo lo que no sé, de paso aprovecho ya que están las dos expertas acá, yo a las pacientes cuando vienen por dolor, y es el motivo de consulta, no el control ginecológico, sino el dolor, les pregunto si en la relación sexual tienen orgasmos. Cuando me contestan que sí, yo les digo, bueno, entonces está todo bien, tenemos que buscar entonces otra causa de dolor. ¿Eso está bien o no? ¿Cómo sería? No entiendo. O sea, como que yo considero que si tiene orgasmo es porque disfrutan la Disfrutó. relación sexual y el No, dolor puede ser un una causa- reflejo. O sea, el Ajá. orgasmo puede ser un reflejo. Ya que está, pregunto yo. De hecho, ha habido casos en que ha habido orgasmos en violaciones. Sí. Como reflejo. Ajá. Porque es un estímulo, la realidad es que, o sea, la mujer puede tener alguna vivencia de una respuesta sexual como más mecánica, fisiológica frente a un estímulo, y otra cosa es conectar con el placer y Sí. todo. De Lo hecho, eso hubo causas judiciales
porque se planteaba de que como había tenido un orgasmo, entonces no había sido una violación. Y bueno, Lo que está bueno, por ejemplo, pienso frente a preguntas así, es si cuando se masturba también siente dolor o no siente dolor. Digo, ahí Sí. como uno puede ir diferenciando si tiene que ver más con alguna práctica Sí, sexual o- específica en pareja o también en solitario. o para hacer una pregunta también es más, bueno, pero esto fue al inicio del encuentro sexual, después fue cediendo, después la pasaste bien, o sea, es preguntar también, porque a veces sí, empieza a lo mejor con un estado de tensión, pero después se va relajando relaja, y logra claro. pasarla bien, entonces simplemente lo que está hablando es que a lo mejor inicialmente no tenía un estado de relajación como para poder entrar en un encuentro sexual y después sí se fue relajando. Entonces ahí sí es, bueno, puede pasar que al principio no haya habido Claro. una lubricación importante y después sí. sí, pero sí. Y lo último, por lo menos de mi parte, que por ahí pasa que cuando tienen específicamente, pues yo también les pregunto si les duele al tener relaciones en todas las posiciones, como para descartar algo Claro, médico. está bien. Y cuando nombran, no, en una, le digo, bueno, no hagas en esa, que muchas Claro. veces es porque, bueno, hay inflamación Sí, hay, intestinal o algo. claro, hay claro. algunas posiciones generalmente que es que la mujer sentada arriba, cuando es muy directo, suele por ahí ser una posición Pero que puede generar cinematográficamente queda estético esa. molestia. Claro. Pero bueno, Cinematográfico. lo que pasa es que Cinematográficamente, anatómicamente bueno, no es claro, no, bueno, porque esa es la ahí cuestión. puede tocar ciertas zonas que generan molestia, no es que necesariamente dolor, dolor. sino sí molestia, excepto que haya algún tipo de inflamación o algo que... Bueno, pero está bueno esto de ver si es en todas las posiciones, Sí, ¿no? pero Porque la aparece pregunta está algo muy buena. biológico. Sí, la pregunta. Nosotros tenemos que ir cerrando. Sí, tenemos que ir Les cerrando. cuento a las Tenemos que ir cerrando, hermanitas. ya la vamos a que- aplicar de nuevo para... Sí, que tenemos que ir cerrando. Por supuesto. Pero súper interesante la realidad que Muchas todo gracias. lo que has planteado. Pues bueno, pasa que uno tiene consultas por dispareunia, qué sé yo, que uno deriva a la parte de ginecología, pero había como causas tan así específicas que realmente las tenía muy mezcladas yo, así que Bien. muy bueno. Muy bueno, realmente muy bueno. No, no mires con sorprendida, ella es muy buena. No la miro sorprendida. Eso como para que no la mucho. critique, lo Muy dice. claro. Muy claro, muy bueno, bueno. te agradecemos Muchas que hayas gracias. venido A al ustedes, programa. chicas, gracias. Y se nos terminó el programa, nos vemos la semana que viene a la misma hora, como siempre. Y la semana que viene estamos pensando un programita bien para lo que es fin de año, juegos, cosas. muy Vamos a entretenidas. hacer juguetones. Vamos a hablar de juegos. Nos ponemos juguetones. Nos ponemos juguetones. Nos ponemos Así juguetones. que a la gente de ahí Claro. del otro lado que espere ese miércoles porque vamos a jugar. Vamos a estar Bien de fin de año, lúdicas. claro, bien lúdica, bien de fin de año. Muy exactamente, para poder... Levantar un Muy bien. poco. Y, Bueno, ya estamos acá. Así que como decimos siempre, nos vemos la semana que viene a la misma hora, porque nosotras de señoras, Nada. Es aquel de señoras. Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.